Amigas y amigos, ha causado desde luego desconcierto la postura del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al no reconocer, al no felicitar todavía al candidato demócrata Joe Biden como ganador de las elecciones. Esto realmente está muy interesante y entre sus explicaciones, López Obrador dijo, no somos una colonia y además destacó que prevé que no habrá malas relaciones con Biden una vez que asuma la presidencia de Estados Unidos. Por lo mientras dijo, debe ser respetuoso porque todavía no concluye el proceso electoral. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este miércoles 11 de noviembre de 2020. La verdad ha causado sorpresa esta postura del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Y es que se ha pronunciado de esta manera respecto a los resultados de Estados Unidos. Dice que va a esperar porque todavía pues hay una cuestión legal de por medio por aquello de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está recurriendo a estos pues asuntos legales para poder cuestionar la elección que le da un triunfo al candidato demócrata Joe Biden. López Obrador dice que no habrá represalias por parte de Biden y que tampoco lo puede reconocer porque no se puede meter en asuntos internos de otro país y que se debe de respetar la voluntad popular de aquellas personas que se manifestaron en contra de Biden. Y es que, pues, el presidente Donald Trump aún no ha reconocido su derrota y tampoco ha reconocido a Biden como el ganador de la contienda electoral. Y vamos a comenzar con esto que difunde el Universal en México. Biden pide hablar con AMLO, aún no responde su gobierno, es decir, que se negó el presidente Andrés Manuel López Obrador a hablar incluso vía telefónica con el presidente electo, pues Joe Biden, según lo que refieren, obviamente, los resultados de acuerdo a las televisoras y medios de comunicación en Estados Unidos. Sin embargo, pues resulta muy interesante esto que se da a conocer. La embajadora de México en Estados Unidos, Marta Bárcena, explicó a interlocutores estadounidenses el porqué de la decisión del país de esperar a felicitar al ganador de la elección presidencial en la Unión Americana. Por instrucciones del presidente López Obrador y del secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, la diplomática mexicana expuso que tal decisión está basada en los principios de política exterior, mismos que se consagran en la Constitución mexicana, particularmente en el principio de no intervención, así como en la historia del país. Y bueno, a través de su cuenta oficial de Twitter, la propia Bárcena explicó esto. Hoy expliqué a interlocutores estadounidenses la posición del gobierno de México de esperar para felicitar al ganador de la elección presidencial en Estados Unidos por instrucciones del presidente López Obrador y del secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Bueno, aquí destaca el Universal lo siguiente, que tuvo conocimiento de que el equipo del virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con la embajada mexicana para convenir una llamada telefónica con el presidente López Obrador. Biden ya tuvo conversaciones con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson. La decisión del gobierno mexicano se informó al equipo de Biden por canales diplomáticos. Bárcena explicó a sus interlocutores que la posición mexicana funge como un marco del involucramiento del país a nivel internacional, especialmente cuando otras naciones celebran procesos políticos internos. México considera que emitir opiniones, comentarios o posiciones respecto a procesos internos puede ser considerado como intervencionista, detalló la diplomática de carrera. Expuso también que el Ejecutivo Federal está convencido de que la relación bilateral será tan fructífera y productiva como debe serlo. México, añadió, está listo para trabajar con el futuro gobierno de Estados Unidos de manera constructiva, con base en los lazos de amistad y buena vecindad que unen a las dos naciones. En una nota informativa escrita en inglés y español, difundida por la Embajada Mexicana en Washington y por la propia embajadora en Twitter, se manifestó que la posición del gobierno federal mexicano subraya
el respeto al sistema político estadounidense, a sus instituciones y a los partidos demócrata y republicano, así como al presidente Donald Trump y al presunto presidente electo Joseph Biden, se indicó en español. La palabra presunto, y vaya que sí generó polémica, pues desató una serie de cuestionamientos en la red social, por lo que la diplomática explicó la dificultad de traducir la palabra prospective del inglés al español. Puede traducirse de varias maneras, presunto es una de ellas, virtual sería otra, probable, eventual, futuro, aclaró. Y bueno, respecto a la llamada, pues se sabe esto, la embajada mexicana comentó ante la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre la propuesta de un contacto telefónico entre el presidente López Obrador y Biden. Sin embargo, tal insinuación fue rechazada y se advirtió que el contacto se dará apenas los comicios en Estados Unidos lleguen a su fin. En una comunicación que el director general para América del Norte, Roberto Velasco, envió a la representación diplomática en Washington, se detalló que no es posible la comunicación por un principio histórico asentado en la doctrina Carranza, que data de 1918, la no intervención. Esta doctrina ha guiado la posición de México frente a otros procesos electorales de países extranjeros al establecer que todas las naciones son iguales ante el derecho. En consecuencia, deben respetar mutua y escrupulosamente sus instituciones, sus leyes y su soberanía, sometiéndose estrictamente al principio universal de no intervención. Desde el Ejecutivo Federal se instruyó a la Embajada Mexicana comunicar al equipo de Biden las consideraciones que impiden la comunicación. El Gobierno de México le instruye a esa representación comunicar que por estas consideraciones de orden histórico y constitucional, México esperará la definición institucional del proceso electoral del país vecino para establecer comunicación entre nuestro jefe de Estado y su presidente electo. Lo anterior sin demérito de las decisiones de otros países que otros países tomen con base en sus propias leyes y tradiciones diplomáticas, se especificó. Se puntualizó además que México no hace una valoración sobre la validez de la elección, sus resultados o los procesos que pudiesen derivar de esta. En el documento, Velasco subrayó que el gobierno mexicano se reitera respetuoso de la voluntad popular estadounidense. Por ahora, el virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, hizo el nombramiento de Roberta Jacobson como parte de su equipo de transición. Jacobson fue embajadora de Estados Unidos en México, salió del país en mayo de 2018 cuando decidió también retirarse de la diplomacia de su país. Aunque no lo dijo abiertamente, no comulgó con la política del presidente Donald Trump. Y en este sentido, obviamente en la conferencia de prensa matutina se cuestionó al presidente Andrés Manuel López Obrador sobre esta insólita, inesperada postura del gobierno mexicano ante el proceso electoral de Estados Unidos y sobre todo el no reconocer y no felicitar a Joe Biden como ganador de las elecciones. El gobierno de México, así lo dijo López Obrador, no es pelele de ningún extranjero y además descartó represalias por no reconocer a Biden. El presidente López Obrador insistió en que no reconocerá al presidente electo hasta que terminen todos los procesos legales en Estados Unidos. Y vaya que esto es bien interesante, esto que dijo el propio Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar parte de esto que se dio en su conferencia de prensa matutina. Hasta de sentido común. Primero, son más de 140 millones de votantes. Una parte vota por un partido, otra parte vota por otro. ¿Cómo nosotros nos vamos a convertir en juez? ¿Quién nos autoriza eso? A irnos a meter a un proceso interno. Tenemos que respetar a los ciudadanos de otros países, pero además se trata de una elección en un país en donde hay 38 millones de mexicanos. Y lo mismo, unos seguramente, si no todos, votaron por un partido, otros votaron por otro partido. ¿Cómo de manera irresponsable nosotros vamos a pronunciarnos?
por uno o por otro. No nos corresponde. Eso es intervencionismo, que si no reconocemos van a haber represalias. No, no tienen por qué haber represalias. Okay. Porque nos estamos apegando a nuestra política de principios, a nuestra legalidad. Además, no somos colonia, somos un país libre, independiente, soberano. El gobierno de México no es pelele de ningún gobierno extranjero. Una postura bastante interesante. No somos colonia, así lo explicó el presidente López Obrador. Una de las razones por las que pues no espera represalias por aún no reconocer la victoria de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, este párrafo está interesante. Ya hemos aclarado bastante sobre este asunto y hay confusión o no se quieren entender las cosas, dijo López Obrador, porque durante el periodo neoliberal se hicieron a un lado los principios de política exterior, principios que se construyeron en el tiempo y tienen como punto de partida en las posturas de los liberales, en particular la postura de Juárez, la frase entre los pueblos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz. Bueno, aunque hay que destacarlo, es entre los individuos como entre las naciones, el derecho al respeto ajeno es la paz, dijo pues el propio López Obrador. Así se vino construyendo lo que hizo el general Cárdenas, darle asilo a Trotsky, proteger a los refugiados españoles, darle protección, abrir las puertas a la comunidad judía, fue parte de la explicación que dio el presidente mexicano. Así lo expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador, muy contundente, muy claro, postura que ha generado opiniones a favor, otras en contra. Ya lo dijo, pues, de manera muy clara, que va a esperar a que termine completa y de manera oficial el proceso electoral en Estados Unidos y que también esos recursos legales de los que habla Donald Trump, pues sean resueltos. Así está el tema. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.